La luz fluorescente del quinto piso parpadeaba sobre mi escritorio cuando Victoria Herrera entró a mi oficina como una tormenta, sus tacones resonando contra el linóleo barato. Era lunes por la mañana, 8:47 de la mañana según el reloj digital que tenía frente a mí, y ya sabía que sería un día difícil por la forma en que apretaba los labios. Mi nombre es Carmen Delgado, y durante los últimos 12 años he sido la analista financiera senior de Corporativo Millennium, una empresa de consultoría que se especializa en reestructuración empresarial. Tengo 34 años, un MBA de la Universidad de Monterrey, y una reputación impecable por salvar empresas que otros consideran casos perdidos. Lo que Victoria no sabía esa mañana era que acababa de cometer el error más costoso de su carrera. Carmen, necesito hablar contigo, dijo, colocando una carpeta roja sobre mi escritorio con más fuerza de la necesaria. El sonido hizo que varios compañeros levantaran la mirada desde sus cubículos. Buenos días, Victoria, respondí, cerrando lentamente el informe que había estado revisando. Era el análisis trimestral de pérdidas que había completado durante el fin de semana, mostrando exactamente por qué la empresa estaba al borde de la bancarrota. Un detalle que Victoria prefería ignorar. No me vengas con formalidades, su voz tenía ese tono cortante que usaba cuando quería intimidar. Se cruzó de brazos, haciendo que las costuras de su blazer blanco se tensaran. El reporte que entregaste el viernes fue completamente inaceptable. Respiré profundo, sintiendo el aroma a café frío que siempre impregnaba nuestra oficina. Victoria se refería al análisis donde documenté meticulosamente cómo sus decisiones de los últimos 2 años habían llevado a la empresa a pérdidas de 8.2 millones de pesos. Cada número estaba verificado, cada proyección respaldada por datos sólidos. ¿Qué específicamente encontraste inaceptable? Pregunté, manteniendo mi voz profesional. Sabía que esta conversación estaba siendo escuchada por al menos 6 empleados cercanos, incluyendo a Rodrigo de Contabilidad y a Ana de Recursos Humanos. Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes brillando con irritación. Tus números están mal. Deliberadamente exagerados para hacer que mi gestión se vea mal. Eso es insubordinación directa contra la dirección de esta empresa. Me quedé en silencio por un momento, observando cómo una gota de sudor se formaba en su frente a pesar del aire acondicionado. Victoria tenía 42 años y había conseguido su puesto como gerente general hace 3 años, no por mérito, sino porque su esposo era socio minoritario del antiguo dueño. Nunca había entendido verdaderamente las finanzas corporativas, prefiriendo las relaciones públicas y las presentaciones con gráficas coloridas a los números duros. Los números son exactos, dije finalmente. Puedo mostrarte cada fuente, cada cálculo, cada proyección. No me importan tus excusas, gritó, golpeando el escritorio. El ruido hizo que el café de mi taza saltara ligeramente. Durante 2 años has estado minando mi autoridad con estos reportes alarmistas. Siempre prediciendo desastres que nunca llegan. Pensé en los 3 clientes principales que habíamos perdido el mes pasado, en las cuentas por cobrar que se acumulaban, en los empleados que susurraban sobre recortes de personal. Los desastres ya estaban aquí, Victoria simplemente se negaba a verlos. Victoria, mi trabajo es presentar la realidad financiera de la empresa. Si esa realidad es incómoda, tu trabajo es hacer lo que yo te diga, me interrumpió, su voz elevándose una octava más. Y te estoy diciendo que rehagas ese reporte con números más optimistas. Tenemos inversionistas interesados y no puedes sabotear esas negociaciones. La ironía de su comentario sobre inversionistas interesados me hizo sonreír internamente. Sabía exactamente quiénes eran esos inversionistas, pero Victoria claramente no había hecho su tarea. Me recliné en mi silla, observando cómo sus mejillas se enrojecían gradualmente. No puedo falsificar datos financieros, dije con calma. Sería una violación de mi ética profesional y potencialmente ilegal. Victoria se enderezó, cruzándose de brazos nuevamente. Su blazer tenía una pequeña mancha de café cerca del bolsillo que no había notado antes. Entonces quizás no eres la persona adecuada para este puesto. Quizás necesitamos a alguien más, colaborativo. El ambiente en la oficina se había vuelto completamente silencioso. Incluso las conversaciones telefónicas habían cesado. Todos esperaban ver cómo se desarrollaría esta confrontación que había sido inevitable durante meses. ¿Estás sugiriendo que renuncie? Pregunté,
manteniendo mi tono neutral a pesar de que mi corazón se aceleraba. Estoy sugiriendo que reconsideres tu actitud. Pero ya que mencionas la renuncia, se detuvo, una sonrisa cruel formándose en sus labios. No, no voy a hacer esto fácil para ti. Si quieres irte, tendrás que renunciar por tu cuenta. Mientras tanto, tienes una nueva asignación. Sacó una hoja de papel de la carpeta roja y la deslizó hacia mí. El encabezado decía reasignación de personal, efectivo inmediatamente. Te vas al sótano, declaró con evidente satisfacción. Al archivo muerto. Ahí podrás revisar todos los expedientes viejos que quieras sin molestar a nadie con tus números pesimistas. Leí el documento cuidadosamente. Era una transferencia oficial al departamento de archivos, con una reducción salarial del 40% y la eliminación de todos mis beneficios como analista senior. Era una humillación pública diseñada para forzarme a renunciar. El archivo muerto, repetí, doblando el papel por la mitad. Interesante elección. ¿Tienes algún problema con tu nueva asignación? Preguntó Victoria, claramente esperando una explosión o una súplica. Me puse de pie lentamente, recogiendo mi taza de café y la fotografía de mi graduación del MBA que tenía en el escritorio. Victoria esperó, probablemente anticipando dramático o una confrontación verbal que pudiera usar como excusa para despedirme inmediatamente. Ningún problema en absoluto, dije con una sonrisa genuina. Los archivos pueden ser muy reveladores. Victoria frunció el ceño, claramente confundida por mi reacción calmada. ¿Perdón? Los archivos, repetí, caminando hacia la puerta de mi oficina. Especialmente el que muestra que compré esta empresa completa esta mañana. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico de la calle 5 pisos abajo. Victoria me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué dijiste? Corporativo Millennium, dije, volteándome para enfrentarla. Compra finalizada a las 6:30 de la mañana de hoy. Los documentos están registrados en el archivo, en el sótano. La cara de Victoria pasó de confusión a incredulidad, luego a algo parecido al pánico. Ana de Recursos Humanos había dejado caer su teléfono, y Rodrigo se había puesto de pie en su cubículo para escuchar mejor. Eso es imposible, tartamudeó Victoria. Esta empresa no está en venta. Tengo contratos con inversionistas. Tenías contratos con posibles compradores, la corregí. Yo era una de esos compradores. Durante los últimos 6 meses, he estado negociando directamente con el Consejo de Administración a través de mi firma de inversión privada. Caminé de regreso hacia mi escritorio y abrí el cajón inferior. Saqué una carpeta azul que había guardado ahí desde el viernes pasado, cuando se finalizaron las negociaciones. Victoria observó cada uno de mis movimientos como si fuera una serpiente venenosa. Los documentos de compra, dije, abriendo la carpeta. Corporativo Millennium, adquirido por Delgado Financial Group por 12.5 millones de pesos. Un precio bastante generoso considerando las pérdidas de 8.2 millones que documenté en mi reporte. Victoria se acercó y arrebató los papeles de mis manos, sus ojos escaneando frenéticamente las páginas. Vi cómo su rostro perdía color gradualmente mientras leía los sellos oficiales, las firmas del consejo, y mi nombre como nueva propietaria única. Esto no puede ser real, susurró. ¿Por qué no me dijeron nada? Porque no eras parte de las negociaciones, expliqué. El Consejo de Administración perdió la confianza en tu gestión hace meses. Mis reportes financieros fueron una de las razones por las que decidieron vender. El teléfono de Victoria comenzó a sonar desde su oficina al otro lado del piso. Luego sonó otro teléfono, y otro. La noticia evidentemente se estaba extendiendo. Pero yo soy la gerente general, protestó, su voz ahora temblorosa. Tengo contratos, derechos. Tenías contratos con la administración anterior, la corregí. Como nueva propietaria, tengo derecho a reestructurar completamente la empresa. Y eso incluye evaluar a todo el personal directivo. Victoria me miró con una mezcla de shock y creciente terror. Durante años había usado su posición para intimidar empleados, tomar decisiones irresponsables, y rechazar cualquier crítica constructiva. Ahora, todo su mundo se estaba desmoronando. ¿Qué significa esto para mi puesto? Preguntó, aunque por su expresión ya conocía la respuesta.
Significa que tienes aproximadamente una hora para limpiar tu oficina, dije, volviendo a guardar los documentos en la carpeta. Tu último día será hoy. El silencio en la oficina se rompió cuando Ana comenzó a susurrar urgentemente por teléfono, probablemente informando a otros departamentos. Rodrigo había salido de su cubículo y se acercaba lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. No puedes hacer esto. Victoria intentó recuperar su tono autoritario, pero su voz se quebró a la mitad de la frase. Yo tengo conexiones. Mi esposo. Tu esposo ya no tiene participación en esta empresa, interrumpí. Vendió sus acciones al consejo hace 2 meses como parte del acuerdo de compra. ¿No te dijo? Vi cómo la realización final golpeaba a Victoria. Su propio esposo había estado involucrado en la venta sin decirle nada. Los documentos que ahora temblaban en sus manos lo confirmaban. Él había firmado la transferencia de sus acciones y había mantenido las negociaciones en secreto. Durante 12 años, continué, caminando hacia la ventana que daba al estacionamiento, he visto cómo esta empresa se deterioraba bajo una gestión incompetente. Cada mes que pasaba, sabía que eventualmente alguien tendría que tomar control antes de que fuera demasiado tarde. Victoria se dejó caer en una de las sillas frente a mi escritorio, los papeles esparcidos en su regazo. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me avisaste que estabas planeando esto? ¿Para que pudieras sabotear la venta? ¿Para que destruyeras más evidencia de mala gestión? Sacudí la cabeza. No. Era mejor que continuaras operando normalmente mientras se completaban las negociaciones. El teléfono de mi escritorio sonó. Era Ana desde Recursos Humanos. Carmen, perdón, señora Delgado, su voz sonaba nerviosa. ¿Necesita que prepare los documentos de terminación para la señora Herrera? Sí, Ana. Y también programa una reunión general para las 2 de la tarde. Necesito hablar con todo el personal sobre los cambios en la empresa. Colgué y me volví hacia Victoria, que seguía sentada en estado de shock. Tienes 2 opciones, le dije. Puedes renunciar silenciosamente con una carta de recomendación neutra, o puedo iniciar una investigación formal sobre las irregularidades financieras durante tu gestión. La decisión es tuya. Victoria levantó la mirada, sus ojos rojos pero ya no llorosos. Por primera vez en años, parecía entender completamente la gravedad de su situación. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta las 5 de la tarde de hoy, respondí. Después de eso, la decisión será mía. Se puso de pie lentamente, recogiendo los papeles del suelo. Sus manos ya no temblaban, pero se movía como alguien que había envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Y el personal? ¿Vas a despedir a otros? Eso dependerá de su desempeño y competencia, dije. Pero no planeo despidos masivos. Esta empresa tiene buenos empleados que han estado trabajando bajo mala dirección. Victoria asintió y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral sin voltear. ¿Sabes qué es lo que más duele? Preguntó en voz baja. ¿Qué? Que probablemente vas a salvar esta empresa. Después de que se fue, me quedé sola en mi oficina por unos minutos, observando cómo la actividad normal gradualmente regresaba al piso. Las conversaciones susurradas continuaron por el resto de la mañana, pero había un ambiente diferente. Por primera vez en meses, sentía esperanza en el aire. A las 2 de la tarde, reuní a todo el personal en la sala de conferencias principal. 53 empleados se acomodaron en sillas plegables adicionales que habíamos traído del almacén. Victoria no estaba presente, había limpiado su oficina y se había ido sin despedirse de nadie. Buenos días a todos, comencé, de pie frente al grupo. Como muchos de ustedes ya han escuchado, hay cambios importantes en la empresa. Soy Carmen Delgado, y a partir de hoy soy la nueva propietaria de Corporativo Millennium. Un murmullo recorrió la sala. Vi caras de sorpresa, curiosidad, y en algunos casos, alivio. Sé que esto es inesperado, y entiendo que puedan tener preocupaciones sobre sus empleos. Quiero ser clara, no habrá despidos masivos. Sin embargo, sí habrá cambios en cómo operamos. Rodrigo levantó la mano. ¿Qué tipo de cambios? Primero, vamos a implementar verdadera transparencia financiera. Todos los reportes serán precisos y completos. Segundo, vamos a reestructurar nuestros procesos para ser más eficientes y competitivos. Y tercero, vamos a invertir en capacitación y desarrollo profesional para todos ustedes. Ana,
que había estado tomando notas, preguntó. ¿Y los proyectos actuales? ¿Los contratos con clientes? Continuarán normalmente, aseguré. De hecho, con mejor gestión, espero que podamos recuperar algunos clientes que perdimos recientemente. La reunión duró 1 hora. Para cuando terminó, el ambiente había cambiado completamente. Vi sonrisas genuinas, conversaciones optimistas, y una energía que no había sentido en la oficina durante años. Esa noche, trabajé hasta las 9 de la noche en mi antigua oficina, ahora oficialmente la oficina del director ejecutivo. Había documentos que revisar, llamadas que hacer, y planes que finalizar. A las 9:30, mi teléfono sonó. ¿Carmen? Era la voz de Victoria. Hola, Victoria. Decidí renunciar. Enviaré la carta por email esta noche. Es la decisión correcta, dije. Te enviaré la carta de recomendación mañana. Hubo una pausa larga. Carmen, una pregunta. ¿Cuándo decidiste comprar la empresa? El día que presenté mi primer reporte mostrando las pérdidas y tú me dijiste que estaba exagerando. Ese día supe que eventualmente tendría que tomar control para salvar los empleos de mis compañeros. Entiendo. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Victoria. 6 meses después, Corporativo Millennium había regresado a la rentabilidad. Recuperamos 2 de los 3 clientes principales que habíamos perdido, implementamos nuevos sistemas de gestión, y el personal había crecido de 53 a 67 empleados. Mi antigua oficina en el 5º piso se convirtió en una sala de capacitación, y mi nueva oficina estaba en el 6º piso, con una vista perfecta del centro de la ciudad. Rodrigo ahora era el director financiero, Ana dirigía un departamento de recursos humanos expandido, y cada mes celebrábamos nuestros números positivos con una reunión general donde todos podían ver exactamente cómo estaba progresando la empresa. El archivo del sótano, donde Victoria me había intentado relegar, se convirtió en nuestro centro de documentación digital. Ahí guardamos todos los contratos, reportes financieros y documentos legales de la nueva era de Corporativo Millennium. A veces, cuando bajo a revisar algún archivo, sonrío recordando esa mañana cuando Victoria pensó que me estaba castigando enviándome al sótano. No sabía que los archivos más importantes de la empresa estaban esperándome ahí, los documentos de compra que la convertirían en mi empleada, y a mí en su jefa. La mejor venganza, resultó, no fue personal. Fue profesional, rentable, y benefició a todos los empleados que habían estado esperando liderazgo real durante años.